Hola runners, espero que estén bien. El día de hoy vamos a hacer una revisión de tromboembolia pulmonar. Ya saben, fiel a mi estilo, si hay un pulmoncito al lado, quiere decir que es un tema muy importante para la CONAREM. Entonces, vamos a hacer la revisión de tromboembolia pulmonar. Les invito antes a que se suscriban al canal de YouTube para tener más contenido como este. Vamos a hablar de tromboembolia pulmonar. ¿Por qué es importante hablar de tromboembolia pulmonar? En la vida médica es muy importante para hacer el diagnóstico y la terapéutica correcta, pero en el contexto del examen que vamos a encarar, la CONAREM, es muy importante porque el diagnóstico cae en el 75% de las preguntas. Entonces, si yo algo tengo que saber de tromboembolia pulmonar, tiene que ser diagnóstico. Si no tengo más tiempo para aprender terapéutica, tengo que saber diagnóstico, porque el 75% de las preguntas se trata sobre diagnóstico. Entonces, ojo, alerta acá, vamos a prestar mucha atención a lo que es diagnóstico. Luego vamos a hacer una guía, una revisión sobre el tema para poder dar una conclusión. Como siempre, vamos a arrancar con un caso clínico. Me voy a permitir leer porque es un caso clínico corto que vamos a poder sacar los datos de valor. Se trata de un paciente mayor de 40 años que fuera sometido a una cirugía mayor y que en el postoperatorio presenta disnea de inicio brusco. Guarden ese dato, disnea de inicio brusco. Y dolor torácico. Al examen físico el paciente presenta fiebre, taquipnea, taquicardia, segundo ruido pulmonar aumentado y sibilancias difusas. Entonces tenemos estos datos, parecen medio sueltitos, pero vamos a darle un buen contexto para poder entender de qué se trata. Y lo primero que vamos a destacar de este caso clínico es un dato no menor. El dato de la cirugía mayor. ¿Por qué es importante este dato? Porque para aprender tromboembolia pulmonar, primero debemos aprender los factores de riesgo. Y hay muchas formas que podamos aprender los factores de riesgo. Podemos hacer una lista, podemos hacer una mnemotecnia, podemos aprendernos de memoria. Pues la forma más fácil de recordar los factores de riesgo para tromboembolia pulmonar es aprender la escala de Wells o el sistema de Wells. ¿Qué es el sistema de escala de Wells? Es un sistema de probabilidad diagnóstica clínica. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más puntos yo sume en la escala de Wells, más probable es que se trate de una tromboembolia pulmonar. Entonces, ¿cuáles son los puntos de esta escala de Wells? Vemos que tenemos síntomas o signos de trombosis profunda. Tenemos un diagnóstico alternativo menos probable, que ambos o cada uno de ellos suman 3 puntos. Luego tenemos una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, taquicardia en otras palabras. Cirugía o inmovilización en las 4 semanas previas. Recuerden el caso clínico, cirugía mayor previa. También, y por último, episodio de tromboembolismo pulmonar o trombosis profunda previa. Cada uno de estos ítems va a sumar 1.5 puntos. ¿Ok? Y por último, hemóptisis y cáncer suman 1 punto cada uno. Cuanto más puntos en la escala de Wells yo sumo, más probable es que se trate de una tromboembolia pulmonar. Ahora, si sumo entre 0 a 1 puntos, la probabilidad es baja. Si sumo 2 a 6 puntos, la probabilidad es intermedia. Y si sumo más de 7, igual o superior a 7 puntos, alta probabilidad diagnóstica. ¿Hay que aprender esto? Hay que aprender esto. Les diría, ¿hay que memorizar esto? De cierta forma. Porque si yo entiendo el sistema de Wells, la escala de Wells, yo entiendo esto, yo puedo aplicar esto en los casos clínicos, en las preguntas, y voy a tener las herramientas suficientes para hacer el diagnóstico de TEP. Incluso en la vida real es demasiado útil. Entonces, esto es terriblemente importante de aprender. Tenemos otros factores de riesgo, por ejemplo, accidente cerebrovascular reciente, obesidad, tabaquismo, anticonceptivos, también viajes en avión de largo recorrido, síndrome antifosfolipídico, acá medio que no sale también, pero se puede ver en la presentación, síndrome antifosfolipídico, una mujer joven que tiene una historia de aborto a repetición, que presenta un evento trombótico, tenemos que pensar siempre en
síndrome antifosfolipídico. Entonces yo aprendo esto, yo aprendo estos criterios, aprendo estos factores de riesgo, y cuando yo me encaro a una pregunta que me presente esto, y claro, que tenga disnea de inicio brusco, obviamente yo no dejo de pensar en tromboembolia pulmonar. Entonces, ya destacamos lo de la cirugía mayor. Ahora vamos a destacar otros puntos que son muy importantes. Vamos a destacar otros puntos, por ejemplo, el hecho que haya presentado disnea de inicio brusco. Disnea de inicio brusco y dolor torácico. Puede ser un infarto, puede ser una edema de pulmón, puede ser un montón de cosas. Por eso tenemos que tener una unidad diagnóstica, tenemos que usar todos los datos, por eso la historia clínica es tan importante. Por eso el dato de la cirugía mayor no es un dato menor, ahí me corregí mejor. Entonces, disnea de inicio brusco, dolor torácico y como signo o como signos encontramos la taquicardia y taquipnea. Entonces, ¿cuál es la clínica de la tromboembolia pulmonar? Y esa clínica tenemos que aprender porque nos va a llevar al diagnóstico. Disnea de inicio brusco. En un paciente que se acaba de operar no puedo dejar de pensar en tromboembolia pulmonar. Síncope o hipotensión brusca de causas no aclaradas. Nuevamente pienso en tromboembolia pulmonar. Dolor pleurítico. Taquicardia. La taquicardia es el signo que se encuentra en el 100% de los pacientes con TEP. Si el paciente no está taquicárdico, yo debo dudar del diagnóstico. Debo pensar que se trata de otra cosa. Entonces es demasiado importante buscar la taquicardia porque 100% de los pacientes con TEP presentarán taquicardia. Taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria. Hemóptisis, dolor torácico. Ven estos datos que son demasiado importantes, la clínica es demasiado importante. Incluso broncoespasmo. Yo no les puse al principio broncoespasmo, no les marqué, no les resalté porque no es el signo más frecuente. Pero nuestro paciente recordamos que tenía sibilancias. Entonces es un dato que podemos encontrar. Repetimos, disnea de inicio brusco, dolor torácico, taquipnea y taquicardia. Pero alguno me dirá, pero tiene fiebre, ¿no será algo infeccioso? Debemos recordar que en los cuadros de estrés agudo tenemos liberación de catecolaminas y esa liberación de catecolaminas nos puede dar fiebre. Entonces en un infarto agudo miocardio yo puedo tener fiebre, pero eso no quiere decir que sea de origen infeccioso. No toda fiebre es de origen infeccioso. Es un dato que está acá para confundirnos un poco, ¿sí? Entonces, datos que tenemos que tenemos que darle importancia. Paciente sometido a una cirugía con disnea de inicio brusco, con taquicardia, tengo que pensar en tromboembolismo pulmonar como primer diagnóstico. Claro que puede ser un infarto agudo miocardio, pero acá no te habla del electro, no te habla de un dolor que irradió. Puede ser una neumonía. Por la fiebre nomás no habla de tos, catarro de larga data, dice reciente, acaba de comenzar estos síntomas. Edema o pulmón también no habla ni siquiera de la presión arterial, por ejemplo. Y tampoco otros datos para aneurisma y secante de aorta. El diagnóstico más probable es tromboembolismo pulmonar. Obviamente que la pregunta te puede presentar muchas más aristas para que vos puedas usar de herramientas para hacer el diagnóstico, pero usamos esta pregunta para poder guiarnos en tromboembolismo pulmonar. Ahora repasemos otra pregunta de la CONAREM. Esta pregunta es una pregunta de años posteriores que comenta cuál es la primera prueba diagnóstica a realizar en la tromboembolia pulmonar o la embolia pulmonar. Entonces, vamos a recapitular qué ocurrió hasta acá. Tenemos un paciente de 40 años que tuvo una cirugía mayor. Luego de la cirugía presenta disnea de inicio brusco, dolor de pecho, taquicardia y taquipnea. Con todo lo que dijimos previamente, ya sabemos que se tiene que tratar un tromboembolismo pulmonar. Claro que puede ser un infarto, pero acá no hay electro. Una neumonía, paciente que presenta fiebre, pero no presenta tos, catarro y es de corta data, no va a ser una neumonía. Los datos que te presenta esta cuestión son datos de tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué presenta fiebre el tromboembolismo pulmonar? Por la liberación de
cortisol, hormona del estrés. Entonces, liberación de cortisol, liberación de catecolaminas, ¿qué causa? Causa fiebre. Incluso en el infarto podemos ver fiebre, pero tenemos que recordar que con los datos clínicos que tenemos en esta pregunta, la respuesta más probable es que sea tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Entonces, esta pregunta nos ayuda a sacar los factores de riesgo y la clínica del tromboembolismo pulmonar. Datos que son muy importantes para la CONAREM. También recordar lo siguiente, que lo que más se pregunta es diagnóstico. Entonces, lo que más se pregunta es diagnóstico. Ahora, tenemos una pregunta más, una pregunta súper corta, súper capciosa. Las preguntas largas son las mejores porque te brindan más datos. Esta pregunta es cortita, pero vamos a sacar lo útil de esta pregunta. No estoy tan de acuerdo con la respuesta, sinceramente. No tenemos tantos datos como para asociar la respuesta correcta a esta pregunta, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿Cuál es la primera prueba diagnóstica a realizar si sospecha embolia pulmonar? Y el que estudió el tromboembolismo pulmonar sabe cuál es la respuesta, ¿verdad? Pero les voy a demostrar que no es tan así como estamos viendo. Entonces, ¿cuál es la primera prueba diagnóstica? Más de uno ya va a saltar diciendo dímero D, dímero D. Claro, correcta la respuesta. Pero ¿cuál es la primera prueba que vamos a realizar? Depende de otras cuestiones. ¿De qué depende? Depende de lo que ya estudiamos, depende de la escala de Wells. Entonces, vamos a hacer nuestra escala de Wells. Tenemos una probabilidad alta de tromboembolismo pulmonar, una probabilidad intermedia o una probabilidad baja. Con eso, de eso nosotros nos agarramos para elegir el siguiente método diagnóstico. Entonces, pacientes que tenemos sospecha de tromboembolismo pulmonar, hacemos una estimación de la probabilidad diagnóstica. Hacemos esa estimación, por ejemplo, con la escala de Wells. Y si la probabilidad es media o baja, ahí el dímero D es terriblemente útil. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, pacientes con probabilidad media o baja, solicitamos dímero D. Pero si el paciente tiene probabilidades altas de ser tromboembolismo pulmonar, ahí vamos a solicitar métodos de imagen. ¿Ok? ¿Cuáles son esos métodos? Ya veremos. ¿Cuál elegiremos? Ya veremos. Pero lo que tenemos que saber es que nos basamos en las escalas diagnósticas, en este caso la que es bastante útil, la escala de Wells. Entonces, ¿para qué sirve el dímero D? El dímero D es un factor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir que es un factor predictivo negativo? Si el dímero D viene bajo, descártate. Si el dímero D viene alto, no confirma. Entonces, pacientes que tengan probabilidades intermedias o bajas, un dímero D nos va a ayudar. Porque si viene negativo no es TEP, es otra cosa. Porque hay un montón de enfermedades que pueden elevar el dímero D. Ahora, el dímero D viene alto, nos lleva a pensar en TEP, pero no confirma. Justamente porque hay muchas enfermedades que pueden cursar con dímero D elevado. Entonces, en el caso que el dímero D venga abajo, excluye, descártate. Dímero D alto, no confirma. Por eso les digo que esa pregunta es con trampa. Porque te pregunta cuál es el primer método, pero en realidad el primer método depende de la estimación clínica. No depende solamente, o sea, no hay una regla. El dímero D es muy útil en esos contextos. ¿Ok? Y acá voy a salir un poquito, seguramente van a hacer una captura de esto. Y seguimos. Ahora, probabilidades altas, dijimos que vamos a elegir métodos de imagen. ¿Cuáles son estos métodos de imagen? El primer método de imagen que se suele solicitar es la angioTAC. Tiene excelente sensibilidad, excelente especificidad. Pero tiene contraindicaciones, por ejemplo, pacientes que tengan alergia a contraste, pacientes que tienen insuficiencia renal, no le vamos a poder hacer la angioTAC. O pacientes con hemodinamia inestable, no le voy a poner una angioTAC, no le voy a meter en un tomógrafo por 40 minutos con el uso de contraste si su vida está corriendo riesgo, si tiene una hemodinamia inestable específicamente. Para esos casos vamos a realizar una ecocardiografía. Y la ecocardiografía tiene también valor predictivo negativo, pero les voy a explicar en qué sentido.
Si tenemos un paciente que tiene hemodinamia inestable y sospecha de TEP, tiene que tener en la ecocardiografía disfunción del ventrículo derecho. Repito, hemodinamia inestable y sospecha de TEP, en la ecocardiografía tiene que tener disfunción del ventrículo derecho. Si no tiene, descarta TEP, se trata de otra causa, similar a lo que ocurre con el dímero D. Entonces, ¿a quiénes le vamos a solicitar ecocardiografía? Pacientes con inestabilidad hemodinámica. Vamos a solicitar, ¿qué vamos a buscar? Disfunción del ventrículo derecho. Y también podemos descartar otras causas de disnea de inicio brusco. ¿Ok? Ahora, la angiografía pulmonar o arteriografía pulmonar realizamos cuando tenemos duda diagnóstica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la arteriografía o la angiografía pulmonar es el gol estándar, es el estándar de oro. Es lo que nos corta la torta para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. La ecografía Doppler venosa nos sirve no para hacer el diagnóstico de TEP, sino de trombosis venosa profunda. Porque vimos previamente en la escala de Wells, si yo tengo trombosis venosa profunda y tengo disnea de inicio brusco, lo más probable es que se trate de TEP. De ahí viajó el émbolo y taponó la circulación pulmonar. ¿Ok? Entonces, ecografía Doppler venosa nos sirve para el diagnóstico de trombosis venosa profunda, que es parte del diagnóstico de TEP. En cuanto al electrocardiograma, hasta ahora la CONAREM no nos pide hacer diagnóstico a través de imágenes. No nos muestra la imagen del electro y dice diagnóstico. Pero tenemos que recordar que presenta típicamente el patrón llamado S1Q3T3. S1Q3T3. ¿Todos los pacientes con TEP presentan esto? No. Todos los pacientes con TEP presentan por lo menos, o 100% se puede decir, taquicardia. Si no tiene taquicardia, tengo que dudar de TEP. Pero ¿cuál es el patrón que siempre le gusta a las pruebas preguntar? S1Q3T3. Y tenemos otros patrones también como ondas T negativas de 1 a B4, bloqueo de rama derecha, la onda P pulmonales, pero el S1Q3T3, clásico, siempre preguntado. Puedo solicitar otras cosas para diagnóstico diferencial. No me sirve tanto para hacer el diagnóstico de TEP. Por ejemplo, troponinas. ¿Troponinas pueden venir elevadas en TEP? Claro que pueden venir elevadas en TEP, especialmente cuando hay daño, injuria miocárdica. Y eso empeora el pronóstico. BNP o proBNP van a venir elevadas por la distensión miocárdica. Gasometría, vamos a ver hipoxemia principalmente. Entonces, esto no nos sirve para hacer el diagnóstico específico, pero nos da datos de vital importancia para el seguimiento clínico del paciente con TEP. Entonces, ¿cuál es la primera prueba diagnóstica a solicitar? Ya les dije previamente, depende de la escala de valoración clínica. Una de las escalas es la escala de Wells, el sistema de Wells, pero lo que nos está preguntando es cuál es que tiene valor predictivo negativo, que si no viene elevado me descarta TEP y puedo pensar en otra cosa. Dímero D. ¿Ok? Dímero D es. Ahora vamos a hacer una pequeña guía de revisión con los datos que nos falta para cerrar lo que es tromboembolia pulmonar. El pequeño resumen de los datos que necesitamos para englobar a la tromboembolia pulmonar. Y entre esos datos tenemos el tratamiento. En el tratamiento vamos a dividir en 3 grupos de pacientes. Tenemos los pacientes con riesgo bajo, pacientes con riesgo intermedio y pacientes con riesgo alto. ¿Cuál va a ser el parámetro para dividir en bajo, intermedio y alto? El parámetro va a ser la estabilidad hemodinámica. Entonces, pacientes con riesgo bajo serán aquellos que tienen una presión arterial normal, ventrículo derecho normal y sin daño de miocardio. Estos van a ser los pacientes con riesgo bajo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de muerte. La mortalidad va a ser menor a 1%. ¿Qué tratamiento van a recibir estos pacientes? Van a recibir tratamiento anticoagulante. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle en eso. El otro extremo, el riesgo alto. Dijimos que van a ser aquellos pacientes que tienen hemodinamia inestable.
¿Y aquí llamamos hemodinamia inestable? Hipotensión o shock. Van a tener riesgo alto de ¿qué? Una mortalidad elevada, que es mayor al 15%. Y el tratamiento es fibrinólisis. Vamos a hacer fibrinolítico. ¿Cuál vamos a usar? Ya veremos más adelante. Pero tenemos que entender el contraste entre estos dos extremos. Y por último tenemos el riesgo intermedio, que va a tener una presión normal, pero va a tener o daño miocárdico o disfunción del ventrículo derecho. Estos pacientes vamos a tener que individualizar la terapéutica dependiendo de cada caso. ¿Ok? En cuanto a los fármacos, dijimos que en los riesgos bajos utilizaremos anticoagulantes. ¿Cuáles? Anticoagulantes orales, como dependientes de la warfarina, dependientes de la vitamina K, como la warfarina. Previamente tenemos que hacer puente con enoxaparina hasta alcanzar los valores de INR con la warfarina, por ejemplo. Por otro lado, podemos usar nuevos anticoagulantes orales y recordar que siempre debemos anticoagular por lo menos por 3 meses. Luego, en cuanto al fibrinolítico, a la fibrinólisis, utilizaremos RTPA, 10 miligramos en pulso y 90 miligramos en goteo para 2 horas. El tratamiento de quienes, aquellos TEP con riesgo alto. Y por último, aquellos pacientes que tengan contraindicaciones de uso fibrinolítico, ya veremos cuáles son, debemos usar el filtro de la vena cava inferior. Cuando hay contraindicaciones, filtro de la vena cava inferior es lo que vamos a utilizar. ¿Cuáles son las contraindicaciones de fibrinólisis? Si tengo un sangrado activo no puedo hacer fibrinólisis, porque voy a empeorar ese sangrado. O sea, una hemorragia intracraneal o interna activa me contraindica el uso de fibrinolíticos. La hipertensión no controlada. Si yo tengo una presión muy elevada, aumenta el riesgo de sangrado, no puedo utilizar fibrinolíticos. Y por último, trauma o cirugía mayor en los 7 días previos. Y acá es interesante porque el factor de riesgo principal para desarrollar TEP es cirugía mayor. Entonces, acá tenemos indicaciones contraindicaciones, mejor dicho, para el uso de fibrinolíticos. Recuerda que 6 meses para traumatismo cráneoencefálico y neurocirugía. Entonces, tenemos datos suficientes para utilizar o no fibrinolíticos. Entonces, esta fue nuestra revisión de tromboembolia pulmonar. Espero que les sea útil. Está bien enfocado a lo que es la CONAREM, los datos que tienen que tener en cuenta para encarar el examen. Les animo a que sigan estudiando y que puedan alcanzar esa residencia de sus sueños. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse en YouTube para más contenido como este. Muchas gracias.